Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, andan? profesor, buenas tardes. ¿Todo bien? Un lunes muy lunes, ¿eh? Así que Ay, demasiado lunes. muy lunes, así que hay que levantar los ánimos, ¿ok? Que la vida sigue. Así que bueno verlos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a tratar de repasar un poco los temas que dio el doctor Ludueña para que yo me quede seguro un poco de las cuestiones más importantes y ustedes también. Y con eso también vamos a completar la 10. Entonces, en definitiva, entre repaso y avance, vamos a ver las unidades 10 y 11. Bien. ¿Alguna duda de lo que vimos la semana pasada? Que llegamos hasta la unidad 9 de contribuciones especiales. Lo que me estaría faltando únicamente de la parte de contribuciones especiales, que no se los dije y ahora ya lo completamos, es el tema del peaje, ¿bien? Ok. Que es el último punto de la unidad 9. En materia de peaje, lean la bibliografía, ahí van a ver que hay distintas doctrinas sobre el peaje. Eh, Básicamente, algunas hablan de que el peaje es una tasa, porque se alega que hay un servicio. Otros dicen, no, en realidad es una contribución especial, porque hay una actividad con beneficio. Otros incluso lo colocan fuera de la estructura tributaria, dicen que es una cuestión más de tipo contractual. Bueno, fíjense un poco eso en cuanto a su naturaleza. También es importante que si eligen o sea, si se sigue la teoría de que es un tributo, el hecho imponible no es la circulación, ¿bien? O sea, no se graba por circular. El mero hecho de circular no implica una conducta grabada. Por eso no es un impuesto, sino lo que ocurre es que hay algo en favor del contribuyente, eso es un poco lo que está en duda, ¿no? Y ese algo, ese servicio con beneficio, esa prestación, tiene que ver con brindar una vía en mejores condiciones que obviamente una vía gratuita, ¿sí? Tiene una situación de balizamiento, en el caso de ser un canal marítimo, en el caso de ser una autopista no tiene baches, supuestamente no se va a cruzar animales, tiene buena señalización, buena iluminación, tiene demarcación, lo cual permite tomar una mayor velocidad y llegar más rápido a destino. Entonces, el tema es que para gozar de todos esos beneficios o servicios es necesario circular, pero no está grabada la circulación. Porque en nuestra Constitución la libre circulación, tanto de ríos, canales navegables y rutas, está garantizada por el artículo 9, por los artículos 9 a 11 de la Constitución, del 9 al 11. Entonces no puede estar grabada la circulación, sino que la circulación es meramente la forma de poder beneficiarse o poder recibir esos servicios. ¿Se entiende la diferencia entre que esté grabada a que sea la forma en la cual uno utiliza o accede a esa prestación? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Em, Ahora, ¿qué es lo que pasa con los recaudos? Bueno, hay dos fallos, Puedo que es el 17. interrumpir. Sí, pregunte. ¿Cómo era lo que dijo que hay una diferencia entre que esté grabada y que? Ahí me perdí. Claro, porque no está grabada la circulación. El mero hecho de circular no es un hecho imponible, sino que lo que digamos, si se dice que esto es una contribución especial, por ejemplo, una tasa, para poder gozar de los beneficios de una mejor vía o de una vía más rápida, es necesario circular. Entonces, la circulación no es que está grabada, sino que está vinculada al disfrute de los servicios. Por eso se produce la confusión, ¿bien? Pero la circulación no está grabada. La circulación es algo necesario para poder obtener los beneficios. Y lo que está grabado es esa obtención de beneficios por la ruta en peaje. Ahora más o menos, ahí se entendió. En Lo sé cuanto a mucho los, mejor. bien, en cuanto a los recaudos de la vía, tienen dos fallos, que es Nación Argentina contra General Libertador. Son justamente dos
fallos que son el 17 y el 18 sobre peaje, que son fallos de difíciles por ahí de entender la parte fáctica, porque si yo les hablo de un peaje de ruta, ustedes entienden porque saben cómo un camión o un auto va de un punto al otro. Si yo les hablo de peaje marítimo, no es tan entendible, porque nunca lo vieron tal vez. Un peaje marítimo se cobra a los barcos que van y vienen desde y hacia la costa argentina. ¿Y por qué? ¿Cuál es el servicio? Bueno, básicamente la costa argentina es una costa con mucho lodo, con mucho limo abajo, y los buques encallan cuando se acercan o cuando, digamos, por muchos metros, incluso sin estar tan cerca de la costa, pueden encallar, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se draga, se cava en forma lineal, ¿m? Para que los buques puedan entrar y salir por esos lugares dragados. Obviamente que si se, o sea, perdón, para que puedan entrar y salir por esos lugares dragados sin temor de encallar. Eso se llama canal marítimo. Digamos, esas vías por donde el buque puede ir y volver seguro sin tener miedo que su parte de abajo pegue en la tierra, en el lodo, y que se quede atascado, se llama canal marítimo. Y Claro, para como el que... canal de Panamá, ¿no, profe? Sí, dale. ¿Cómo? Mira, como el canal de Panamá. A ver, el canal de Panamá es justamente construido y está construido como una estructura de terrazas, porque no es un pase lineal, sino que por las alturas lo que se hace es una especie de piletas. Entonces las piletas lo que hacen es elevar la nave y los va pasando de un lado al otro. eh, pero también ahí hay un servicio y hay una prestación enorme por parte de... Lo nuestro es más sencillo, digamos, lo nuestro es más sencillo, pasa una draga y va sacando cada tanto el barro y va limpiando, ¿no? El canal de Panamá, primero que es una mega estructura de tecnología maravillosa al que se le ocurrió, y segundo que es un, una, digamos, el servicio involucra una prestación inmensa a cada uno de los barcos que cruzan. Por eso el cruce del Canal de Panamá es carísimo, pero es más barato que dar la vuelta al continente. ¿Tá? Entonces, por eso es tan importante los canales, el estrecho de Hormuz, que está en guerra ahora con Estados Unidos, porque son lugares que si quedan bloqueados hay que dar toda una vuelta, y aparte la vuelta puede ser, no todos los mares son tan pacíficos, hay muchos mares donde hay piratas hoy en día, como en la época del Capitán Garfio, ¿sí? Cerca en África, las costas, los mares están llenos de piratas, entonces es complicado, no se puede navegar por cualquier... Tiene que ver con el costo logístico de transporte. Pero bueno, sí, desde el punto de vista de que hay un servicio y se paga, sí, sería un equivalente. Eh, bien, bien por el comentario. Entonces, para que no, el buque no se pierda de ese canal, se ponen boyas. Entonces el buque va y viene por ahí. ¿Qué es lo que pasa con Arenera Libertador? Para hacerles cortita la novela. Es un barco arenero. Y el barco arenero es chatito. Es una placa de metal que flota. Entonces vos lo tirás en una pelo pincho y no se te va a encallar técnicamente, digamos, es un palito de helado que te flota en cualquier lado. Bien. Entonces, Arenera Libertador no quería pagar el peaje porque decía que él no usaba el servicio de dragado de la vía. Bueno, y ahí la corte le hace un zarazara que, bueno, que en realidad no es solamente el tema del dragado, que es también una cuestión de balizamiento, de seguridad, de prestación, o sea, independientemente un poco del fondo que la corte como que lo marea un poco al pobre Arenera Libertador, y eso no es tanto lo que nos interesa. Si la Corte hace una referencia a el instituto del peaje en sí, que eso sí, por eso léanlo para sacar
el contenido y el concepto del instituto. Y aparte, y este es el detalle, por eso se los menciono los fallos, en el primer fallo la Corte dice que, porque se quejaba de que la vía alternativa no estaba limpia o adecuada o en condiciones, entonces la Corte lo que dice es que obviamente la vía alternativa no tiene que estar en iguales condiciones porque si no, no tendría sentido que haya dos vías de iguales características, una sometida a peaje y otra no. Nadie iría por la que es remunerada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Arenera Libertador 2, en el fallo siguiente, en el 18, vuelve a hacer el mismo planteo Arenera, añadiendo que no había vía alternativa. Entonces, dice, bueno, en este caso es inconstitucional, dice Arenera, porque ahora sí no hay vía alternativa. Y ahí entonces, y Arenera dice, y usted dijo que tenía que haber vía alternativa a pesar de que no tenga las mismas condiciones. Y la Corte le dice, no, no, yo nunca dije que tenía que haber vía alternativa. Yo lo que dije es que si había vía alternativa, no tenía que tener las mismas recaudos de la vía sometida a peaje, pero yo nunca dije que tenía que haber vía alternativa. Porque si yo exigiera que haya vía alternativa, incluso en esas obras que son monumentales, tendríamos que crear una segunda obra monumental gratuita para poder someterla a peaje al primero. Y da, por ejemplo, el túnel subfluvial Hernandarias. Entonces yo te creo un túnel por debajo del agua y te voy a tener que crear otro túnel de peor calidad gratuito para poder someterlo a peaje al primero. Sería como tener que crear, ya que hizo el comentario el compañero, dos canales de Panamá, ¿bien? Uno de medio pelo para someterlo a condición gratuita y otro para poder someterlo a peaje, ¿no? Porque claro, si no tengo vía alternativa, no puedo cobrar por el canal de Panamá. No, entonces la Corte dice, no, a veces hay, a veces no hay. Cuando sobre todo son obras de infraestructura muy grande, es impensable exigirla. Lo que sí la Corte hace una mención y dice que cuando no hay vía alternativa, hay que ser mucho más estricto con el control del precio a pagar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al no haber vía alternativa, podría, si el monto que se cobra es excesivo, afectarse el derecho de la circulación. ¿Bien? En cambio, cuando vos tenés vía alternativa, podría ser un poco más laxo el control de lo que se paga por peaje, porque siempre tenés la vía alternativa. Sería como Panamericana y colectora. Exactamente. Entonces, vos tenés una colectora y vos decís que me están cobrando mucho en el peaje, está bien, te lo puedo llegar a analizar, pero sé que es de último, vos tenés una colectora y podés ir por el otro lado. Entonces, nunca se te violaría tu derecho de circulación porque tenés la colectora. Después podríamos analizar si es demasiado alto, si viola el pliego, bla, bla, bla. Ahora, si tu única vía para conectar dos localidades está sometida a peaje, bueno, a ver, traigamos el precio y más allá de analizarlo conforme la licitación y todo lo demás, lo miro desde la óptica del derecho constitucional, del derecho a la libre circulación, que a veces me genera una visión distinta de lo puramente matemático, del pliego, de la fluctuación económica, porque también la Corte habla de que, de que el valor del peaje, sobre todo cuando son obras que están privatizadas, concesionadas, bueno, las rutas no se privatizan, sino que son concesionadas, tiene que respetar una frasecita que lo usa tanto tributario como administrativo, las distintas ramas del derecho público, que es lo que se llama la ecuación económico-financiera. La ecuación económica financiera es el negocio que hace cada empresa que brinda servicios o que contrata con el Estado para que le cierren los números. ¿Tá? O sea, los otros días hablábamos cuando estábamos en clase del tema del CIADI, es decir, una empresa que viene a invertir, una empresa que viene no solamente a invertir para sí, para tener una empresa para sí, sino que viene a invertir para prestar un servicio público. Por ejemplo, se queda con la concesión de agua, se queda con la concesión de cloacas, se queda con la concesión de recolección de basura, se queda con una privatización, una concesión de un servicio público. Si después las situaciones económicas cambian, si el Estado modifica el tipo de cambio, si el Estado
modifica restricciones, si el Estado te limita para girar dólares, para entrar, para salir, para lo que sea, bueno, la empresa también tiene que ver su ecuación económico-financiera. O sea, la empresa, ¿qué es lo que pasó durante muchos años con Argentina? La empresa argentina privatizó y concesionó con tarifas en dólares. Después salimos del dólar. Bueno, hay que sentarse a conversar de nuevo. Si el Estado sale de la regla de juego en virtud de las cuales se concesiona un servicio, bueno, hay que volver a sentarse a negociar, ¿está? Porque la empresa también tiene derecho a seguir ganando plata como lo pensaba cuando vino a invertir. Entonces están los dos intereses en juego, el derecho soberano del Estado de que se siga prestando el servicio público y su derecho de modificar los tipos de cambio y de todo lo demás, y el derecho de la empresa de ganar con su trabajo. Entonces, la Corte también dice acá, el peaje, el valor del peaje, también está dado por el mantenimiento de la ecuación económica financiera de la empresa, que va a cobrar y va a invertir, va a hacer reparaciones y va a generar una ganancia. ¿Bien? Entonces, de peaje es eso la idea. Una noción, vean las distintas teorías, vean el tema de la vía alternativa, vean, entiendan los dos fallos, el de Nación Argentina del 89 y del 91, para completar el punto, y sepan que el hecho imponible nunca puede ser la circulación, porque eso está constitucionalmente garantizado como libre, artículos 9 a 11. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Vamos a hacer entonces, vamos a ir a la otra unidad, a la que vieron con Gabriel, que es la 11, ¿bien? Que vamos a repasar algunas cosas simples de ahí que yo ya me quiero quedar tranquilo. Básicamente, la 10 y la 11 son dos unidades que hacen a lo que nosotros llamamos derecho constitucional tributario. El derecho constitucional tributario tiene dos patitas, o sea, si están escribiendo, pongan derecho constitucional tributario y hacen una flechita para arriba y otra flechita para abajo. La flechita para arriba es que el derecho constitucional tributario se refiere a cómo un país organiza sus poderes para, digamos, explica por qué el Estado puede cobrar tributos, ¿sí? ¿Por qué el Estado puede obligarnos a nosotros a pagar un impuesto? ¿Por qué estamos sometidos a cobrar, a pagar tributos? Eso tiene que ver también con la estructura del país, si es un país unitario, si es un país federal, ¿bien? Y la segunda flechita, la segunda pata de lo que es el derecho constitucional tributario, tiene que ver con los límites o con la defensa de nosotros como contribuyentes. Es decir, hasta qué punto esa potestad tributaria puede oprimirnos, hasta qué punto esa potestad tributaria es lícita, ¿no? Hasta qué punto no se transforma en una violación de derechos. ¿Tá? Entonces, ambos temas son derecho constitucional tributario. La primer patita está en la unidad 11, por eso voy a empezar con la de abajo. Y la segunda patita está en la unidad 10. Yo siempre lo doy al revés, el programa lo trae distinto de como lo doy yo. ¿Bien? Entonces, la unidad 11 vendría a ser la primer patita del derecho constitucional tributario. Nos dice por qué el Estado puede aplicarnos un tributo. Esto tiene que ver una pequeña introducción de lo que es el sistema republicano. Nosotros tenemos un sistema republicano que proviene un poco de la estructura de la Revolución Francesa. ¿Bien? Antes de la Revolución Francesa, nosotros teníamos un poder que es descendente. El poder de la monarquía absolutista era descendente. Dios elegía al rey, ¿bien? Y el rey sometía al pueblo, ¿bien? Entonces era descendente, ¿bien? Entonces, como el rey era elegido por Dios, bueno, él se iba a encargar, el rey, de hablar con Dios y rendirle cuenta a Dios, pero era intocable, ¿no? Era infalible, ¿sí? Piensen que son posturas que incluso sobreviven. El Papa tiene infalibilidad, ¿sí? No sé si lo saben. Las decisiones del Papa son infalibles, ¿no? Porque
están asistidas por el Espíritu Santo. Entonces, ese tipo de visiones eran propias de la Edad Media también. Bueno, el origen del Papa son de los estados pontificios, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que eran como dogma, ¿no? Entonces, la infalibilidad de los reyes, porque eran elegidos divinos, esto viene de la época de los faraones, ¿bien? Entonces, el poder era descendente y por eso al rey se le dice el soberano, ¿bien? Con la Revolución Francesa el poder se invierte, ¿sí? El poder se invierte y el poder pasa al pueblo. Por eso cuando se vota, se dice, o cuando hacen la votación de Gran Hermano, el soberano se ha expresado, dicen, ¿no? Para ver quién deja la casa, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Y se habla también del principio de soberanía popular. Entonces, el poder soberano, el poder de constitución de ese país, lo tiene el pueblo. Por eso el poder hoy es ascendente, ¿no? En las democracias republicanas representativas es ascendente. ¿Y cómo es ascendente? ¿Hacia quién? Bueno, está el pueblo en la base y el pueblo elige a sus representantes. Entonces, que a su vez son parte del pueblo y esos representantes son el poder legislativo, entre otros. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Poder Legislativo dicte una ley de creación de un impuesto, es el propio pueblo el que crea el impuesto. ¿Se entiende esa visión? Y esto lleva a un principio que se denomina de autoimposición tributaria. Que después no nos querramos hacer cargo de que nadie lo votó a fulano o a merengano, de que una vez votado tal representante termina haciendo cualquier cosa. Bueno, esos son los defectos del sistema. Pero la estructura del sistema consiste en que nosotros no tenemos una democracia ateniense, ni tampoco como hacen los suizos, que con 50.000 o 100.000 firmas, creo, ya tienen la obligación de tratar una ley de forma obligatoria. Nosotros tenemos una democracia semidirecta, por eso la Constitución dice el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de los órganos que elige al efecto. Nos guste, no nos guste, es lo que hay, ¿bien? O sea, el sistema está buenísimo, después nosotros lo arruinamos, ¿bien? Pero como sistema está espectacular. Con lo cual, a veces también nosotros, como no funciona, cambiamos el sistema sin pensar que el sistema ande. Cambiamos el sistema por otro que pensamos que es mejor cuando nos damos cuenta que lo vamos a arruinar igual. ¿Tá? Entonces, por más que si no sabes manejar, por más que te traigan un Lamborghini, lo va a hacer, lo va a embrallar mal. ¿Está? Entonces, no es un problema del auto. Ay, no, anda mal el auto. No sabe manejar. ¿Está? Entonces, ese es el tema. ¿tá? Entonces, ese es el tema de la institución. No, es que acá la institución no funciona. No, la institución no funciona. Lo que pasa es que nosotros la hacemos pelota. Dame las 5 minutos y te la rompo. Como la gente que durante muchos años vos utilizaste algo, andó fantástico, dice, me prestás el pelapapa, se lo prestás y lo rompe. Y es así, porque lo clava mal. ¿Está? Entonces hay gente que no sabe utilizar las cosas. ¿No les pasó nunca que prestaron algo y a los 3 minutos que prestaron algo se lo devolvieron roto? Porque el otro o no lo sabe cómo usar, o lo usa como cree que lo tiene que usar y no piensa que puede tener un funcionamiento distinto al provenir de otro lado. Entonces, nosotros en muchos casos argentinizamos la institución y la terminamos haciendo pelota. El otro día le comenté lo del defensor del pueblo, lo del jefe de gabinete y todas instituciones que las hacemos de estilo gaucho. ¿Bien? Bueno, seguimos. La soberanía está en el pueblo y igual, para mal de mucho, consuelo de tontos. Esto también pasa en la Unión Europea. En la Unión Europea están muy descontentos con lo que son los parlamentarios de la Unión Europea, porque considera que son como una especie de casta, que están muy lejos y toman decisiones como, por ejemplo, no sé, la de hacer la unión con el Mercosur y, no sé, un agricultor español se siente muy poco representado en sus intereses agrícolas locales por las grandes decisiones de personas que están muy lejos de sus realidades locales. Entonces, la crisis de representación no es solamente acá con la comuna de la localidad de, no sé, de Bransen, ¿bien? Es un problema mundial, tanto a nivel nacional como a nivel supranacional en los procesos de integración. Nosotros todavía no tenemos constituidos el Parlamento del Mercosur,
en un par de años, cuando veamos que los parlamentarios del Mercosur dictan normas que no tienen nada que ver con la realidad argentina, ahí también nos vamos a dar cuenta de su desconexión con la realidad de los países locales. Por ahora ese problema no lo tenemos, ya lo vamos a tener. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos el sentido de por qué el Estado nos aplica un tributo, porque es la propia población que decide aplicarse un tributo. ¿Y para qué? Y nada más ni nada menos que para subsistir. ¿Está? Pequeño detalle, eso lo vimos al principio de la materia. Si el Estado no tiene recursos, no puede prestar servicios. Si no presta servicios, no tiene sentido que exista el Estado, porque el Estado es un ente prestador de servicios. Mucho, poco, eso es una cuestión política, pero hay ciertos servicios que lo tiene que prestar. Para prestar esos servicios tiene que tener recursos y con eso gastar. Entonces, el Estado somos nosotros decidimos qué leyes vamos a tener, qué tributos vamos a tener y cómo lo vamos a gastar, porque eso es la ley de presupuesto. Entonces, el propio pueblo decide qué va a cobrar, leyes impositivas, y cómo los va a distribuir, leyes presupuestarias. Entonces, ahí está el fundamento de por qué el Estado nos obliga a pagar tributos. ¿Lindo? Bien. Ahora, ¿quién va a cobrar el tributo? Bueno, esto tiene que ver con la estructuración de un país, si es federal o es unitario. Bien. Si es unitario, es todo más simple. ¿Por qué? Porque todo lo tiene el gobierno central. Chao. Los gobiernos locales son delegaciones y está solucionado el problema de la distribución de competencias. La regla, miren, en Sudamérica no es lo federal. Nosotros por 4 días le pifiamos y somos federales, ¿está? Pero podríamos haber sido unitarios, hasta 2 días más y éramos unitarios, ¿está? Fíjense que Chile es unitario, Uruguay es unitario, Bolivia es unitario, o sea, estamos rodeados de países unitarios. Si entran en Google y ponen un mapita y piden un mapa que les tire países unitarios y federales, estamos 40-60, ¿bien? Entonces, no es que la regla es lo federal. Federal somos nosotros, Brasil, ¿bien? Pero está muy salteado, sobre todo en la parte norte de América del Sur, América Central, ¿bien? No hay una regla de por qué los países son unitarios o federales. Entonces, nosotros elegimos la vía federal y eso genera un problema. El problema de qué cobra quién, qué cobra cada nivel de gobierno. ¿Está? Entonces, va a haber lo que se llama competencias concurrentes y va a haber lo que se llama separación de competencias. ¿Bien? ¿Vamos bien con esto? ¿Sí? Nuestra Constitución en el artículo 121 y 126, eso ya lo vimos en clase, lo vimos casi al principio de la clase pasada. Dijimos que la Constitución dice qué cosas las provincias han delegado a la nación. ¿Se acuerdan? Que alguno de los chicos dijo la parte de los códigos, ¿sí? Y yo les dije que esas facultades delegadas están en el 126 como facultades prohibidas para las provincias. Las delegaron, las perdiste, fuiste. ¿Tá? Entonces las provincias se las delegaron a la nación y por ende las perdieron. Y ahí habíamos hablado de la emisión de moneda, habíamos hablado del Banco Central, de las leyes de concursos y quiebras, bueno, bancarrotas habla con la Constitución, pero es lo mismo. Todo lo que es bueno, seguros, todo lo que tiene que ver con legislación de fondo, etcétera, ahí lo tienen en la Constitución. ¿Bien? ¿Qué pasó con tributario? Bueno, tributario es una materia que en algunos puntos ha quedado exclusivamente para la nación. Y en otros puntos ha quedado compartida. O sea, ya no es una cuestión de que la materia tributaria queda para uno o para otro. Aclaramos. No es que emitir moneda queda para la nación. Legislación civil de fondo queda para la nación. No, 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 no. Tributario es una materia que ha quedado compartida. Lo que pasa que no es que ha quedado... Ahora vamos a ver
¿Cómo ha quedado compartida? Ha quedado compartida con algunas facultades tributarias exclusivas para la nación. Y eso ya también lo vieron y lo saben. Por ejemplo, los derechos de aduana. Entonces, los derechos de aduana solamente le corresponde a la nación. Pero hay otros tributos que son concurrentes. Entonces, vamos a hacer un cuadrito, ¿sí? Rápido, para... así nos quedamos tranquilos. A ver si se los puedo dibujar rápido. Bueno, acá. Hay un esquema que funciona más o menos así. Distribución de competencias tributarias. Vamos a hacer obviamente nación-provincia, ¿ok? Para hacerlo rápido. Entonces, Cava está dentro de lo que es nación y municipio no nos metemos ahora porque no tiene sentido ponerlo en este cuadro. Bien. Entonces, oh, qué mal que estoy escribiendo. Es muy lunes, chicos. Bueno, acá lo que vamos a tener son derechos de aduana. ¿Sí? Esto es una facultad exclusiva y excluyente de la nación. Entonces, lo vamos a tener ahí. Acá. ¡Ay, qué lindos colores que tengo! Bien. Y acá vamos a tener los impuestos indirectos como facultad concurrente tanto de la nación como de las provincias. Bien, recuerden que al hablar de impuestos directos, estamos hablando de los impuestos al consumo. Bien, al consumo. O sea, en el diseño alberdiano de la Constitución, los impuestos indirectos eran un impuesto que podrían perfectamente cobrarse simultáneamente por la nación y por las provincias. Y además, lo que decía la Constitución en el diseño de la ley de la idea de Alberdi, ¿no? Bases y puntos de partida para la reorganización nacional, era que las provincias eran las fuertes y por lo tanto las provincias tenían que cobrar los impuestos directos. Bien, es decir, como una facultad propia de las provincias. Totalmente distinto a lo que pasa hoy, pero este era el diseño de la Constitución. Esto es lo que hoy está en el artículo 75, 1 y 2 de la Constitución y en el 2, párrafo 1. Entonces, este esquema es el esquema de la Constitución actual, pero ¿qué es lo que pasa? También la Constitución dice que la nación puede, en casos de emergencia, vamos a hacerlo con otro colorete, puede hacerlo en casos de emergencia, puede utilizar facultades para cobrar de manera excepcional por tiempo limitado y proporcionalmente igual en todo el territorio de la nación, impuestos directos. Bien, entonces, esta excepción, ¿sí? Esta excepción empezó a transformarse con el tiempo en un abuso y por lo tanto esta excepción hizo que en la práctica la nación casi se apropie de los impuestos directos.
Recuerden que si estamos hablando de impuestos directos, estamos hablando de todo lo que es renta y patrimonio. Bien, entonces, en la actualidad, la nación ha comenzado, en la actualidad es la consecuencia desde que hace muchos años, la nación empezó a crear excepciones permanentes, o sea, creó impuestos excepcionales, pero lo fue prorrogando, 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 y cada vez fue avanzando más sobre estos impuestos directos, dejando a las provincias solamente con 2 impuestos directos, como lo vimos, limitados a impuestos patrimoniales eh, eh, selectivos, ¿sí? El, como son estoy buscando el PDF, para como son inmobiliario y automotor, ¿bien? Entonces, déjenme que los busque. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, ¿También? profe. Vengo medio perdido con este tema, pero nada, lo voy a tratar de repasar lo mejor posible, profesor. Lo No del quiero. cuadrito lo tiene todavía ahí. ¿Nos Ahí manda? lo acabo de mandar por el chat antes de que se corte. ¿Ok? Ahí lo tienen Perfecto, para que lo gracias. descarguen. Bien, bueno, sí, repásenlo. Fíjense que el 75.2 en realidad no les muestra el cuadro como yo se los expliqué, sino que al ser un artículo referido a la nación, lo explica desde el punto de vista de la nación, ¿sí? No dice qué es lo que le corresponde a las provincias, el 75.2. Surge por oposición de lo que dice, ¿no? Al decir que a la nación le corresponde el cobro concurrente de tales impuestos, bueno, uno puede reconstruir el cuadro y decir, bueno, si es concurrente, esto le corresponde también a las provincias. Y la Constitución, al decir, la nación podrá en forma excepcional cobrar tal cosa, uno puede reconstruir el cuadro y decir, bueno, si la nación lo cobra de manera excepcional, quiere decir que la provincia lo cobra como regla. ¿Se entiende esto? Entonces, el cuadro que yo les acabo de mostrar no es como lo muestra la Constitución, sino que se puede rearmar a partir de lo que dice la Constitución. Pero es eso, ¿bien? Lo que pasa es que está expresado con palabras distintas. ¿Bien hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Si bien esto está consagrado en la Constitución, esto dista de ser la realidad actual. Una, porque la nación ha ido avanzando sobre tanto los concurrentes, sobre los impuestos indirectos, pero también la nación ha ido avanzando sobre los impuestos patrimoniales y a la renta. ¿Bien? Entonces, esto ha desembocado finalmente en un sistema que hace un sistema en donde la nación cobra los tributos y después lo distribuye en las provincias y en sí misma, que es el sistema de coparticipación. Bien, entonces hacemos el corte y nos volvemos a conectar, porque si no se corta de golpe. Nos volvemos a conectar y vemos coparticipación. Bien, es corto y vuelvan a conectarse. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo funca el tema del régimen de coparticipación? El régimen de coparticipación es un régimen que nace con una primera ley del año 1973. Bien. Pues ese fue el primer, están todos, ¿no? Ahí se van sumando, vamos a esperar 2 minutos, pues se siguen sumando. ¿Alguna duda? Aprovechemos el tiempo. ¿No? Más allá de lo que me comentaron, de que están ahí. Por lo menos quiero que vayan siguiendo
la idea, ¿no?, de la clase, porque a mí lo que me asusta es que se pierdan. Si se pierden, van al tema y mueren. ¿Tá? Por lo menos cuando vos tenés una guía de dónde andamos, por ahí sí, cuando uno va al tema, se puede agobiar con el detalle, pero por lo menos estás ubicado de lo que estás viendo. Si estás viendo la defensa del contribuyente o el otorgamiento de potestad al Estado. Entonces, sobre eso te vas moviendo. Un poco la clase es eso, darles las miguitas de pan de Hansel y Gretel para que no se pierdan, ¿bien? Después ustedes bajan y lo profundizan, ¿bien? Bueno, vamos con el régimen de coparticipación. El régimen de coparticipación es del año 73, es la ley 20221, 20.221. Este fue el primer régimen de coparticipación. Es un régimen de coparticipación que duró un tiempo, no hay tiempo para explicarlo acá, aparte es simplemente un antecedente. Es un régimen que se agotó en el tiempo y luego vino un segundo régimen de coparticipación que es el actual, que es de la 23.548, que sé que lo vieron con Gabriel. Este régimen de coparticipación, sí me interesa que recuerden qué tributos abarca, ¿sí? El artículo 1 dice que se van a coparticipar todos los impuestos nacionales existentes y a crearse en el futuro. Todos los impuestos nacionales existentes y a crearse en el futuro. Eso lo dice la ley. Bájense la ley también, lean la ley, está en la ley. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Al decir todos los impuestos, ¿qué no se coparticipa? Las tasas y contribuciones. Las Bien, tasas y las contribuciones. exacto. Y al decir impuestos nacionales, ¿qué no se coparticipa? Las provinciales. Provinciales y Exacto. municipales. Bueno, provinciales. Exactamente. Provinciales y en la hipótesis de que pudiera existir tampoco los municipales. ¿tá? Hoy ya dijimos que no hay impuestos municipales, pero justamente por la consecuencia de la coparticipación. ¿ya? Entonces, ya en la propia definición, es como el tema de las vaquitas y el lobo, las vaquitas buenas y el lobo malo, ¿se acuerdan? Entonces, la propia definición de qué se coparticipa ya nos deja fuera ciertos elementos. Entonces, nos deja fuera tasas y contribuciones, sean nacionales o provinciales, y nos deja fuera impuestos provinciales. Y también la norma dice que son los impuestos nacionales que existían al momento de dictado de esta ley. Esta ley rige a partir del 1 de enero del 88, eso creo que no se los dije. O sea, rige desde el 1 de enero del 88, obviamente se dictó antes, en el 87, rige a partir del 1 de enero del 88, con lo cual abarca todos los impuestos nacionales desde el 88 y a futuro que se creen. Básicamente lo que hace es generar una acumulación de impuestos que se denomina masa coparticipable. Esa masa coparticipable, si vamos acá al pizarrón, la masa coparticipable es la sumatoria de todos los impuestos que se coparticipan, ¿bien? Y genera una imagen más o menos algo como esto, que sería una primera masa coparticipable que se denomina prorrateador primario. Bueno, esto es la masa coparticipable, ¿sí? Esa masa coparticipable se va a dividir y la primera división se llama prorrateador primario. Este prorrateador primario implica una división entre principalmente la nación y las provincias. Las provincias se van a llevar un 54.66% de la coparticipación, mientras que la nación se va a llevar un 42.34% para la nación. Pero a su vez, el prorrateador abarca dos conceptos más, que lo voy a hacer más grande de lo que son, porque si no son muy pequeñitos. Voy a poner acá. Y abarca un 2% acá para lo que se conoce como fondo de recupero
del nivel relativo de 4 provincias. Básicamente casi se lo lleva todo Buenos Aires. Mírenlo en la ley. Y también tenemos un 1% que es para lo que se denomina ATN o aporte del Tesoro de la Nación, que son fondos de libre disponibilidad que maneja la Nación para asistir a las provincias. Ahora, de ese 54.66%, tomando como si fuese un 100%, lo vamos a distribuir entre las provincias. Y por ende, vamos a tomar ese 54.66% para generar lo que se denomina prorrateador o distribuidor secundario. Bien. Entonces, este prorrateador no lo vamos a dibujar íntegramente porque no tiene sentido y aparte está en la ley, pero básicamente hay provincias como las 3 más grandes, por ejemplo, Buenos Aires, que se lleva un 20%, mientras que hay provincias como Córdoba y Santa Fe, que se van a llevar un 10%. Bien. Número más, número menos. Bien. Después vamos a tener un número grande de provincias que están entre, eh, entre un 5% alrededor, y después vamos a tener una serie de provincias que están entre un 1, ¿sí? Acá tenemos las de entre el 1 al 3 y acá vamos a tener las entre el 3 al 6%. Entonces, esto vendría a ser lo que se llama prorrateador secundario, ¿sí? Lo importante de esta norma es que esta norma ha sido creado como lo que se denomina una ley convenio, y esto significa que es un acuerdo entre la nación y las provincias, por lo tanto ninguna de ellas puede modificar absolutamente nada de esto. Es una ley porque es una ley de número nacional, pero también las provincias lo que han hecho es dictar leyes de adhesión por cada una de sus legislaturas locales. Entonces, eso ha generado que ninguna de estas normas pueda ser modificadas. Por eso, como esta ley, recuerden, es de 1987, con vigencia en el 88, con posterioridad se añadieron 2 jurisdicciones. En 1992 se provincializó la provincia de Tierra del Fuego, y luego con la reforma constitucional de 1994 se gestó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ende, ya no se podía distribuir el prorrateador secundario porque la sumatoria de este prorrateador secundario ya estaba sumando un 100%. Entonces no se podía incorporar ninguna porción para nadie, y por lo tanto lo que ocurrió fue que la nación tuvo que sacar un porcentaje para estas provincias de su cuota parte. Entonces la nación lo que hizo fue, de su cuota parte, disponer fondos tanto para la provincia de Tierra del Fuego como para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las obligaciones que tienen las provincias, las más importantes están en el artículo 8 y otros artículos más. La más importante que vimos y la mencioné en clase, la principal es no crear impuestos análogos a los nacionales coparticipados. De ahí, esta obligación es lo que da sentido a todo nuestro sistema tributario, que implica que cuando la nación va avanzando, las provincias tienen que ir retrocediendo, y por ende no se pueden haber superposiciones, porque de lo contrario se genera una irregularidad.
Por otra parte, las provincias, esto lo vamos a poner acá arriba, son obligaciones de las provincias, ¿no? El tema es que las provincias en algunos casos se obligan por sus municipios, a su vez, por ejemplo, con respecto a esta cláusula. Entonces, si bien las provincias se obligan a no crear impuestos análogos a los nacionales, en realidad se obligan por ellas y por sus municipios. Los municipios tampoco lo pueden hacer. Las provincias a su vez tienen que crear un sistema de coparticipación provincial. Coparticipación provincial. ¿Esto qué significa? Un sistema de intradistribución de estos fondos, porque la nación le pasa los fondos a la nación, va de vuelta. La nación le pasa los fondos a las provincias, pero las provincias no se quedan con esta plata, se quedan con parte y parte la tienen que pasar a sus municipios. Entonces el sistema les exige una metodología de distribución, sea por partido, por área, por región, por lo que sea. Cada provincia ha dictado su propia ley de distribución de fondos coparticipables nacionales entre sus municipios. Recuerden que depende de la provincia, hay municipios que son partidos, otros que son municipios distritos. ¿Bien? Entonces, por eso cada provincia lo hace de una manera distinta. ¿Qué es lo que ocurre hoy en definitiva entonces? Eso lo vimos en la clase presencial de la semana pasada. La nación se ha quedado con los impuestos más grandes de la Argentina, con los que recaudan más, ya sean impuestos indirectos o impuestos directos, sean al consumo, a la renta o al patrimonio, y todos esos impuestos caen dentro de lo que es la materia coparticipable. ¿Bien? Esto obviamente es parcialmente verdad, pero no tenemos tiempo de ver toda la verdad, solamente parte de la verdad. Entonces, en principio, los impuestos coparticipables van a ingresar a la masa coparticipable, van a engrosar la masa coparticipable, no la provincia, sino todo, ¿eh? O sea, todo, yo ahí porque les puse flechitas de acá, pero para que no se confundan les mando flechitas también de este lado, ¿ok? Todo entra a la masa coparticipable y luego se produce la distribución tal como lo vemos. Este sistema ha recibido críticas, es un sistema del año 87, 88. Es un sistema que no justifica por qué las provincias reciben cada una lo que reciben. Nadie está contento, ni las que reciben más porque dice que tienen que recibir aún más, y las que reciben menos porque dicen que les están girando menos de lo que les corresponde. Por lo tanto, nadie está contento con este sistema, pero también no se sabe cómo se puede salir de este esquema. Bien, se necesita una unidad política muy grande y es muy complicado para hacerlo. En consecuencia, básicamente se va a producir en nuestro sistema lo que se denomina doble imposición. La doble imposición es una situación que se produce cuando se dan una serie de... no, no, detener. No, no, no. Perdón, vamos de vuelta. Cuando se da una serie... No quiero este sistema. Ay, qué horror. Quiero la pizarra clásica. No, perdón. No sé cómo hacer. Mejor si voy a la pizarra última. ¿Qué quería? Bueno, por ahí cuando salga y cierre me va a dar la opción.
Lamentable. Pero bueno, pues me pone la pizarra nueva y yo no la sé manejar a la nueva, prefiero la clásica. Entonces vamos a ver cuál es el concepto de doble imposición, ¿sí? Doble imposición se da cuando dos fiscos, si no es múltiple, ¿ok? Si es más de un fisco, si son más de dos fiscos, es múltiple imposición, si no es doble imposición. Entonces, doble imposición, que es cuando dos fiscos quieren grabar a un mismo sujeto en un mismo tiempo por un mismo impuesto que tiene un mismo hecho imponible. ¿Estamos de acuerdo? Dos fiscos, un sujeto, un tiempo, un impuesto y un hecho imponible. Dos fiscos queda claro, ya dijimos, si son más es múltiple. Un mismo sujeto no tiene mayor comentario. Un mismo tiempo, porque no puede haber secuencialidad, tiene que ser en el mismo periodo, ¿ok? Esto parece fácil, pero no es tan fácil, porque a veces los impuestos toman periodos distintos, se muerden en periodos distintos. Eso pasó un poquito con el aporte solidario y bienes personales. Entonces hay que ver cómo termina saliendo la jurisprudencia, porque hay como que una mordida parcial de periodos, ¿bien? Tiene que ser el mismo tiempo. Tiene que ser solo sobre impuestos. Si hay superposición de tasas o contribuciones, no se llama doble imposición. Es otra estructura, otro pensamiento. Básicamente va a ser un servicio que lo presta la nación y que lo represta la provincia, al cohete, sí, ya sé, pero no es doble imposición, es duplicación de servicios, obviamente inútil, pero no va a ser doble imposición. La doble imposición es solo en materia de impuestos. Y además, no basta con que ambos se llamen igual. O sea, no importa si ambos se llaman impuesto a los premios, impuesto a la renta, no importa el nombre. Primero tiene que ser impuesto, ¿está? Pero no solamente importas el nombre, sino hay que ver la estructura del hecho imponible. Esto ya lo saben ustedes lo que es un hecho imponible, saben lo que es la conducta, ¿se acuerdan de las vaquitas buenas y el lobo malo? Entonces hay que ver qué queda sujeto, qué no queda sujeto, qué queda grabado, qué queda exento. Entonces hay que abrirlo al impuesto. No basta para decir que es el mismo impuesto el hecho de que tenga el mismo nombre. ¿M? Entonces, si hay doble imposición, yo tengo que ver realmente cuál es, tengo que desgranar la conducta agravada para ver si realmente esa conducta agravada se superpone una con la otra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguna vez en el secundario hicieron la disección del pobre sapo? Que espero que no, yo no lo hice por suerte. Pero cuando se agarraban el sapo y le abrían la panza y le iban sacando todas las cositas que tiene adentro un bichito, ¿bien? Bueno, esto es lo mismo, hay que hacer la disección del hecho imponible. Hay que sacar el hecho imponible, lo que está sujeto, las exenciones, ver si son objetivas, si son subjetivas, ver si tiene mínimo no imponible, ver cómo graba a los sujetos del exterior, etcétera, etcétera. Y con todas las piecitas afuera, pensemos que es un auto desarmado, es mejor la imagen, ¿bien? Entonces, con todas las piecitas afuera, comparamos las piecitas del otro y vemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un mismo impuesto, se llama igual, son dos fiscos, un mismo sujeto, un mismo periodo, un mismo todo, pero cuando comparamos las piecitas, vemos que hay grandes diferencias, ¿está? Las exenciones de uno son significativamente distintas de las otras, la situación de este, porque tampoco es que vamos a comparar en el aire impuestos, vamos a comparar esta situación que se le presenta a esta empresa que impugna el impuesto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nadie se va a poner a ver, hoy no tienen nada que hacer a la tarde, nos juntemos a ver si hay doble imposición respecto de impuestos nacionales y provinciales. No. Una empresa que genera motores en la provincia de Buenos Aires plantea que este impuesto por este periodo se superpone con este impuesto nacional. Ah, bueno, entonces vamos a desarmar las piecitas. Y ahí vamos a ver si en este impuesto vos estás exento, o en este no, en este sí, en este sí, en este. Entonces decís, ¿qué venís a plantear si vos en el otro impuesto estás exento? No vas a quedar grabado. Entonces, yo no me voy a poner a analizar si hay o no doble imposición. ¿A vos te afecta? No, entonces a vos no te está grabando. ¿Se entiende? Es una cosa así. El análisis de la doble imposición no se da en forma teórica. El análisis de la doble imposición se va a dar cuando alguien lo impugna, lo plantee, porque considera que eso hoy viola
la prohibición de la cláusula constitucional de que las provincias no pueden crear impuestos análogos a los nacionales coparticipados. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Va a haber una empresa puntual por un caso puntual que eso lo va a intentar judicializar y sobre esa situación de esa empresa se va a analizar si hay doble imposición. Bien, pero entonces este estudio no se hace en forma teórica. Como cláusula prohibitiva, obviamente que se da en forma teórica, como cualquier cláusula. No matar. De ahí hay que ver si Pepito mató. ¿Está? Entonces la cláusula prohibitiva es no crear impuestos análogos a los nacionales coparticipados. Pero para saber si esa cláusula se respetó o no, tiene que venir un afectado y plantearlo y demostrarlo que en su caso se genera la doble imposición. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Hay distintas, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Con esto? Sí, más o menos. Hay distintas dobles Sí. imposiciones. Hay que es lo que se les quería dibujar en el pizarrón, pero ya me quedó enganchado con el otro formato. ¿Sería como Hay la un- clasificación? ¿Esto? sí, la forma en que se manifiesta. Cómo yo detecto que hay una doble imposición. Entonces, la doble imposición es como los fideos. Puede haber moñito, espagueti, tirabuzón. Entonces, ¿cómo puede haber doble imposición? De la siguiente manera. Hay doble imposición vertical y doble imposición horizontal. La vertical se va a dar por superposición, esto es en general, ¿no? En general, después vamos a ver las de la que afecta a la coparticipación y todo lo demás. Esto en general. Clasificación del escarabajo volador, ¿bien? Entonces, la vertical se da entre niveles de gobierno de distinta jerarquía, por eso es vertical. Entonces, se va a dar entre la nación y una provincia. La otra opción es entre la nación y un municipio. ¿Se entiende? ¿Y qué me estaría faltando? ¿Entre quién y quién? Provincial y municipal. Exacto. Muy bien. Entonces, nación, provincia, nación, municipio y provincia, municipio. Entre esta doble imposición vertical, en principio en Argentina no tendría que existir por la prohibición de la coparticipación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como la coparticipación dice no crear impuestos análogos a los nacionales coparticipados, se extingue la posibilidad del conflicto nación-provincia, nación-municipio. Y al mismo tiempo, ya les dije, un municipio que se anime a cobrar inmobiliario, el gobernador lo va, lo busca y lo envuelve en una bolsa. ¿Se entiende? Entonces tampoco va a haber conflicto provincia-municipio. ¿Por qué? Por el artículo 123 de el artículo 123 de la Constitución, que dice que los municipios son autónomos, pero en la parte final dice que la provincia determinará su amplitud en materia financiera y económica. O sea que los municipios son autónomos, pero ni tan tan ni tuntún. O sea, son autónomos, pero con limitaciones. Y la limitación financiera y económica la da la provincia, con lo cual nunca un municipio hoy se va a arrogar cobrar un impuesto inmobiliario porque la provincia le va a decir, no, yo te limito las facultades porque la Constitución Nacional me otorga a mí como provincia determinarte cuáles son tus limitaciones financieras. Por lo tanto, vos, municipio, no podés cobrar este impuesto porque es mío. ¿Ah? No puede, punto. ¿Bien? Vamos a la doble imposición horizontal, es decir, entre niveles iguales de gobierno. La doble imposición, vamos a empezar de abajo para arriba. Entre municipios no existe, porque como no cobran impuestos, pobrecitos no pueden, el que no puede nada, nada. ¿Está? Entonces, como hoy no cobran impuestos, no pueden superponer lo que no tienen. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Conflicto provincia-provincia. Bueno, esto se ha dado tiempo atrás con ingresos brutos.
¿sí? ¿Por qué? Cuando una empresa desarrolla una actividad dentro de una provincia, se denomina comercio intrajurisdiccional. Cuando una empresa desarrolla su comercio en más de una provincia, se denomina comercio interjurisdiccional. ¿Y cuál es el problema? Si desarrolla comercio en 2 provincias, ¿cuál de las dos, queda grabado en cuál de las dos? ¿No tiene mayor actividad? ¿O su actividad principal? O las En dos, las, no do- sé. en las dos. Sí. Y el problema es que las dos van a querer tomar como base imponible de ingresos brutos, ¿qué? El 100% de los ingresos brutos. ¿Se entiende? Entonces, eso es un problema, porque imagínense las empresas de colectivos de larga distancia que desarrollan actividad en las 24 jurisdicciones del país. Y si las 24 jurisdicciones del país quieren aplicarle una alícuota del 10% sobre los ingresos brutos, ahí ya tendríamos sumando un 240% de los ingresos. O sea, no solamente que se quedan sin ingresos, sino que la alícuota casi más que duplica el ingreso bruto. No estamos hablando ni siquiera de la ganancia, ¿se entiende? Entonces la actividad se vuelve inviable, ¿se entiende? Bien, si cada provincia pretende gravar sobre el 100% del ingreso bruto de una empresa, porque tiene parada de colectivo en esa provincia, desarrolla actividad comercial, la actividad se vuelve absolutamente inviable. Con lo cual, se ha desarrollado lo que se llama convenio multilateral de ingresos brutos. El convenio multilateral de ingresos brutos lo que hace es distribuir la base imponible para las empresas que tienen actividad interjurisdiccional. ¿Se entendió esto o ya derraparon? Las empresas que desarrollan actividad en más de una provincia, vamos de vuelta. La empresa que desarrolla actividad en Santiago del Estero paga ingresos brutos de Santiago del Estero. La empresa que desarrolla actividad en Santiago del Estero y en Jujuy paga conforme sistema de convenio multilateral. El convenio multilateral es un cálculo matemático complejo, que ahora es electrónico, pero en base a la información que aporta el contribuyente, va a distribuir el impuesto entre Santiago del Estero y Jujuy. ¿Tá? Pero hay Claro, un... se analiza el origen de la empresa. Sí, se analiza el origen de los fondos, pero también se analiza dónde gasta. Y a su mismo tiempo hay actividades que tienen un régimen especial, como por ejemplo la del transporte de pasajeros, que apunta a dónde se compró el ticket. Bien, entonces dentro del convenio multilateral hay lo que se llama sistema general o régimen general y régimen especial para ciertas actividades. Entonces, en definitiva, el régimen general toma en cuenta dónde se obtiene el ingreso y también dónde se gasta, porque gastar también es realizar actividad comercial. Entonces, por ejemplo, ¿dónde compras los repuestos? Si vos trabajás en una provincia y compras los repuestos en otra, trabajás en las dos técnicamente, desarrollas actividad comercial en las dos. Bien, entonces, si vos levantás pasajeros en una provincia y los llevas hasta otra provincia, trabajás en las dos. Bien, si vos llevas mercadería de una provincia a otra provincia, trabajás en las dos. Entonces, en ese caso, vas a ser contribuyente ingresos brutos, convenio multilateral. Vamos terminando esto, así hacemos un pequeño break. Vamos de vuelta, estamos en doble imposición horizontal, entre niveles iguales. Municipios, ya dijimos, no nos importa porque no hay problema. Provincia, existía el problema de ingresos brutos que está solucionado en cierta parte. Si acá hay algún contador, sabrá que esto no es tan así, pero bueno, finjamos demencia y sigamos. Supongamos que esto está solucionado con convenio multilateral.
Tampoco lo vamos a estudiar, pero sepan que hoy tenemos algunos problemas con sellos. Sellos está generando doble imposición a nivel provincial. Les doy un simple ejemplo. Sellos grava, por ejemplo, el alquiler de un departamento, ¿sí? Supongamos que esa firma del contrato se hace en la provincia de Buenos Aires. Entonces la provincia de Buenos Aires va a querer grabar con sellos ese contrato, pero el problema es que se alquila un inmueble que va a utilizar una empresa o cualquier comerciante en Rosario. Entonces ahí Santa Fe va a querer también grabar con sellos ese contrato. Voy a decir, pero se firmó en Buenos Aires. Sí, pero el objeto del contrato está en Santa Fe. ¿Se entiende? Entonces, el objeto sobre el que hace el contrato está en Santa Fe. Y así, por el domicilio de las partes, por el efecto económico del contrato, etc. Entonces, hoy, con sellos, sí hay problema de doble imposición. Última. Estado soberano con Estado soberano. Eso se llama doble imposición internacional. Argentina, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Argentina, España. Con los países que más tenemos doble imposición en materia de rentas son con los países que habitualmente nosotros tenemos, que los argentinos trabajan en el exterior o gente del exterior viene acá al país, ¿no? Entonces son países latinoamericanos, España, Portugal, Europa occidental, sobre todo, Canadá, México, son países con los cuales puede haber doble imposición entre estados soberanos. Eso se llama doble imposición internacional. Pero eso no queda zanjado con un convenio entre los países. Vos cobras Bien. esto, yo cobro aquello y salimos los dos ganando. Para En decirlo en principio, términos simples. es así, es tal cual. Para tratar de eliminar esa doble imposición, ¿sí? Para tratar de eliminar esa doble imposición, los países tienen que realizar convenios que pueden ser regionales o habitualmente son individuales. Entonces se realiza un convenio, como dice el compañero, entre Argentina y Estados Unidos, Argentina y España, Argentina y Portugal, Argentina y Brasil, ¿bien? Entonces se llaman convenios para evitar o disminuir la doble o múltiple imposición internacional. Como dice el compañero, tendrían que salir ganando, a veces no se sale ganando tanto, a veces es una cuestión simplemente de acuerdo, y el programa los menciona en el último punto, donde les habla de tratados internacionales. Entonces estos convenios tratan de atenuar o disminuir esa doble o múltiple imposición para que la gente pueda trabajar o pueda tener bienes en el exterior y pagar una sola vez y no dos veces. ¿Se acuerdan con lo que habíamos visto los criterios de vinculación? Bien, el criterio de vinculación, por ejemplo, de la nacionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Un argentino viaja a Brasil, obtiene renta en Brasil. ¿Qué va a pasar? Va a quedar grabada en Brasil por la teoría de la fuente. Brasil va a querer grabar la renta que se genera en Brasil. Pero Argentina también va a querer grabar esa renta que se genera en Brasil. ¿Por qué? Porque la generó un argentino. Bien. Entonces, esa renta va a quedar doblemente grabada en Brasil por la teoría de la fuente, en Argentina por la teoría de la renta mundial, que les expliqué en clase, que es en realidad la vinculación por la nacionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay convenio con Brasil, no va a quedar otra, se tiene que pagar dos veces. Si hay convenio, se trata de aplicar el convenio y el convenio determinará dónde se paga, qué se paga, cómo se reconoce, hay crédito a favor, qué se toma cuenta, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. La doble imposición, ahí aparecen, por ejemplo, esto en realidad, el de Tratado Internacional, engancha del punto 3 de la unidad 11, está medio raro el programa, engancha con el punto 1, porque fíjense que en el punto 1
Dice que habla forma de evitarlas, tratados internacionales, tax credit, tax paring y doble imposición interna, que es lo que les expliqué. Por eso yo insisto con las clases, porque el programa es medio raro. Entonces, si ustedes van siguiendo la clase, después van a poder guiarse un poquito mejor con el programa que los lleva de un lado al otro. ¿Bien? Para cerrar este punto y hacer un corte, la doble imposición de por sí no es inconstitucional. La doble imposición de por sí, ni la interna ni la externa, es inconstitucional. Va a ser inconstitucional la doble imposición que sea violatoria del régimen de coparticipación. ¿Por qué? Porque contradice a la coparticipación. Y por ende, si contradice la coparticipación, contradice a la Constitución. Vamos de vuelta. La doble imposición de por sí no es inconstitucional. Por eso la internacional no es inconstitucional. ¿Estamos de acuerdo? La doble imposición pasa a ser inconstitucional cuando constituye una violación del régimen de coparticipación. Ergo, si no hubiera régimen de coparticipación, no habría problema con la doble imposición. Es más, yo les dibujé el cuadro y le puse nación, provincia, facultades concurrentes. Entonces, cuando se diseña la Constitución, la doble imposición estaba prevista incluso para impuestos indirectos. ¿Tá? Hoy no se puede porque la coparticipación lo impide. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué otra cosa les... ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, hagamos una cosa. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Estamos más o menos bien? Esto es lo fundamental de la unidad 11, ¿sí? Lo di un poco rápido porque sé que lo vieron y vamos a hacer un... ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Estamos profe, bien? lo de la nación, entonces sería esto, lo de la doble participación, se haría solamente por la nación, digamos, A a ver nivel si... nación, me perdí. A ver. porque dice que solo va a ser inconstitucional si viola el régimen de coparticipación. Coparticipación, es decir, si las provincias generan un impuesto análogo al nacional coparticipado. Por eso, esto todo en base como a la nación, entiendo. No pueden como replicarlo, digamos. Exactamente, las provincias Ahí no pueden está. replicar un impuesto nacional. ¿Mm? Entonces Gracias. ahí estarán violando el régimen de coparticipación y por eso sería inválido, por violar el régimen de coparticipación. Para cerrar el punto, la coparticipación ha sido incorporada con la reforma constitucional del 94. Bien. Ergo, la coparticipación es un régimen preconstitucional. Recuerden que la primera fue del 73, la segunda del 87. En el 94, el régimen de coparticipación se incorpora y da una serie de lineamientos. Léanlo al 75, inciso 2. Ahí da todas las pautas sobre cómo debería ser el futuro régimen de coparticipación. Bueno, son y 20. Hacemos 10 minutos y volvemos, ¿sí? Porque ya se corta. ¿Bien? ¿Listo? Sí, Y profe, media, gracias. volvemos. Listo. Gracias.
Bueno, ahí estamos retornando. ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a la parte de, lo que le decía, porque corté rápido el bloque anterior, porque justo se me estaba a punto de cortar. Estábamos con la Constitución del 94, les dije que se incorporó el régimen de coparticipación, que lean el 75.1 y 2, el 75.2 trae todo el régimen de coparticipación, y al incorporarlo en la Constitución, se incorporó una cláusula transitoria que dice que un nuevo régimen de coparticipación debía dictarse hasta antes del 96. Bien, obviamente, creo que no hace falta que se los diga, esa cláusula está incumplida, pero bueno, es lo que hay. Bien, por eso el régimen de coparticipación que está en la Constitución, en realidad, si bien nos sirve de lineamiento y también podemos evaluar un poco el actual régimen de coparticipación en base a esas pautas, lo que dice hoy la Constitución está apuntado a un régimen futuro de coparticipación, ¿bien? O sea, hasta el propio diseño de la norma dice un régimen de coparticipación regulará, utiliza el término futuro, ¿no? Entonces eso también te da la pauta de que alude a un régimen que todavía no existe. Obviamente que igual nosotros lo tenemos como lineamiento del régimen actual, que por lo que se ve va a seguir durando mucho tiempo más. Bien, eso era lo único que les quería redondear de mi comentario final. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos a ir a la unidad 9, perdón, a la 10, ¿sí? Que son los principios constitucionales. Esto lo vamos a ir viendo bien corto y focalizado. Los principios constitucionales son la contracara, ¿no?, de lo que veníamos viendo. ¿Se acuerdan que la clase empezamos diciendo que el derecho constitucional otorga facultades y limita las facultades? Entonces, está la parte de las limitaciones de las facultades tributarias para los estados, y ahí vamos a tener lo que se llama la tutela del contribuyente, es decir, ciertos límites, topes a estas facultades del Estado. En la Constitución Nacional lo tenemos desparramado nociones generales, ¿sí? Eh, y uno de los principios fundamentales es el principio de legalidad. El principio de legalidad alude a que no hay tributo sin ley. Es una regla básica de que para que haya un tributo tiene que haber una ley de creación de ese tributo. Esto es bastante parecido a lo que ocurre en el caso de lo penal, que la materia penal no puede ser objeto de regulación si no es por ley. Por lo tanto, es imposible que se modifique el hecho imponible o que se cree un hecho imponible mediante una forma que no sea la ley del Congreso. Entonces, no podría crearse hecho imponible mediante decretos, sean estos autónomos, sean estos delegados, sean de necesidad y urgencia, sean reglamentarios. Repasamos. Autónomos, 99.1, ¿sí? Reglamentarios, 99.2. Decretos de necesidad y urgencia, 99.3. Y delegados, 76. Ninguno de estos decretos pueden crear o modificar un hecho imponible. Entre los fallos tenemos el fallo número 42, que es Videoclub Dreams. Es un fallo muy sencillo de entender, un caso en el cual un decreto anterior a la reforma del 94 amplió un hecho imponible. ¿Cuál era el hecho imponible? El hecho imponible era que se cobraba un impuesto a la exhibición de películas en salas cinematográficas. Por ahí alguno recordará, se habrá ido al Cinemark o a algún lado, que le daban un tiquecito, que era la entrada, y la entrada arriba decía Inca, ¿no?
ese tiquecito decía Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Entonces era un impuesto que se cobraba a la exhibición de películas. Mediante un decreto se extiende el impuesto al alquiler de videos. Ustedes son muy millennial, pero en una época la gente se iba al videoclub a alquilar videos en VHS. ¿Bien? Y muy bien, Rosemary, gracias, no me siento tan solo en este mundo. Lo que Entonces, más era me mata del de, recuerdo que te de cobraban Harry el Potter. ¿Bien? rebobinado. Entonces, y de los cazafantasmas. ¿Eh? Entonces, em, el, ¿qué pasaba? Esto ya es derecho constitucional y derecho administrativo. Ustedes saben que los decretos de necesidad de urgencia no tenían ningún tipo de regulación. Eran una realidad fáctica, pero no había ninguna norma ni siquiera que reconozca la existencia de un DNU. Recién en el año 94, la Constitución lo incorpora en el 99.3. Bueno, el fallo es dentro de todo simple. Ya con el diario del lunes, la Corte, porque este fallo es del 95, ¿bien? Ya falla con el diario del lunes, la Corte, y falla con la Constitución nueva. La Constitución nueva lo que dice es que los DNU no pueden regular la materia tributaria. Dice además que tampoco puede regular la materia penal, electoral, régimen de partidos políticos, pero en lo que nos interesa, no pueden regular la materia tributaria. Entonces, por eso lo declara inconstitucional. Otro fallo importante es el 43. El 43 es el fallo Selcro, que es algo muy típico de la administración pública argentina, que uno va a hacer diligencias y te cobran una tasa por esa diligencia, un bonito, un pago, una cosita. ¿Bien? No, no coima, sino, no, cuando dije cosita, no, es una tasa por el servicio que te presta el organismo. Bien, no sabe de dónde carambólica sale esa tasa. En este caso, era una tasa que cobraba la Inspección General de Justicia, la IGJ, por ciertos trámites referidos a sociedades. Uno cuando tiene que cambiar los integrantes del comité, del directorio o alguna modificación, cualquier cosita que uno haga ante la IGJ, todo te cobra. ¿No? Todo tiene que pagar la tasita, el bonito. ¿Bien? Entonces, se impugnó esa tasa. También había servicio, había toda la pregunta y que no se sabía quién había creado la tasa. Y luego salta de que la tasa la había creado jefatura de gabinete. Entonces, el fallo Selcro lo que dice es que las tasas se tienen que crear por ley también, porque son tributos. Entonces, la tasa no puede crearse por resolución administrativa, en este caso, de jefatura de gabinete. El fallo está bueno, léanlo, tiene mucha doctrina sobre lo que es la tasa, es todo lo que venimos hablando en las clases de la semana pasada. El fallo está bueno y declara la inconstitucionalidad de esa tasa porque estaba creada sin ley. La parte triste es que sigue habiendo mucha tasa administrativa creada de manera medio rara, creada, nadie sabe bien cómo, ¿sí? A veces también un poco difícil porque hay algunos organismos que están creados por leyes y dicen que el organismo podrá cobrar las contraprestaciones por los servicios que brinda. Entonces no se sabe si eso ya habilita la creación de una tasa como esta. Bueno, ya es un tema más complicado, ¿sí? Eso ya excede el fallo. Lo que me interesa es que entiendan que este fallo declara la invalidez de tasas cobradas por organismos administrativos o de cualquier tipo de tasa en la medida que no sea cobrada mediante una ley. ¿Bien? Sin embargo, la prohibición en materia tributaria se refiere a creación o ampliación de hecho imponible, no a otros aspectos tributarios. Es decir, mediante decreto se puede, por ejemplo, reglamentar una ley tributaria. La ley de IVA tiene su decreto reglamentario, la ley 11C83 tiene su decreto reglamentario.
Y además, la AFIP, actual ARCA, se creó mediante decreto de necesidad y urgencia. Esto fue judicializado y la justicia lo que dijo es que lo que no se podía eran crear hechos imponibles. Recuerden con lo que vieron conmigo en una de las primeras clases, no se puede modificar derecho tributario sustantivo. ¿Mm? Derecho tributario sustantivo es el que hace referencia a la creación de la obligación tributaria, pero hay muchos otros derechos tributarios, el adjetivo, el procesal, etc. Entonces, vamos de vuelta, la prohibición que está en el 99.3 de la Constitución, de que mediante DNU no se puede modificar materia tributaria, se refiere únicamente a creación o modificación de hechos imponibles. Por ende, sí se puede regular otros temas tributarios mediante DNU. Le voy tirando el número para que se vayan familiarizando. La AFIP, actual ARCA, se creó mediante el decreto 618, decreto de necesidad y urgencia 618 del 97. Bien. Otro principio que menciona el capítulo es el de igualdad. El de igualdad, perdón, me olvidé una cosa. El principio de legalidad tiene una serie de artículos que son ancla. El 4, que es la formación del Tesoro de la Nación. El que acabamos de ver, 75, inciso 1 y 2, porque son las facultades del Congreso. El Congreso no hace otra cosa que sacar leyes. El 17, que habla de la inviolabilidad de la propiedad, ¿sí? Y menciona la ley. Y el 19, que es el principio de reserva, de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Los 4 artículos que sustentan este principio. Bien. En los minutos que quedan, muy rápidamente vamos a ver el punto 2, que es igualdad. ¿Sí? La igualdad está en el artículo 16 de la Constitución, que nos habla de que todos somos iguales ante la ley. Eso es una igualdad formal, eso ya lo vieron en constitucional. Saben que eso se traduce en el principio de igualdad de trato ante iguales circunstancias y desigual trato ante desiguales circunstancias. ¿Está muy bien? Esa igualdad está muy linda, pero nosotros tenemos que avanzar un poco más. Y en realidad el punto de la igualdad se vincula con el punto 3, que es el de la capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque nosotros acá no estamos comparando personas, sino capacidades contributivas de las personas. Entonces, acá lo que nos va a determinar si una persona es igual o desigual a la otra, no va a ser ni su cuerpo, ni su mente, ni sus circunstancias puramente sociales, sino lo que nos va a dar la igualdad o desigualdad entre las personas es su capacidad contributiva. ¿Qué es la capacidad contributiva? Fíjense en los apuntes de los otros días. ¿Bien? Porque esto, una cosa va sirviendo para la otra. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y ahí enganchamos todo lo que vimos la semana pasada. Tradicionalmente los impuestos han sido fijos, pero estos impuestos no vinculaban a la capacidad contributiva. ¿Se acuerdan que lo vimos en el cuadrito con lo que empezamos la clase pasada? Y dijimos que para tratar de que los impuestos sean un poquito más justos, los impuestos pasaron a ser proporcionales. Recuerden, la alícuota se mantiene constante a pesar de que la base imponible sube o baja. Y después lo conversamos en clase. Alguno de los chicos habló de la palabra, creo que Pablo habló de la inequidad y otro de los chicos habló de justicia. Entonces se pasa de proporcional a progresivo. Lo vimos en el pizarrón, la teoría del sacrificio, de que todos sufran lo mismo. Bueno, todo eso tiene que ver con el principio de igualdad, ¿sí? Es decir, de que todos queden grabados de la misma manera. ¿Mm?
El 16 también, léanlo, trae una mención específica a la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas. ¿Bien? Pero básicamente nuestra igualdad es una igualdad de capacidad contributiva. Una igualdad, no de riqueza. Recuerden que riqueza es un término que se queda corto. ¿Tá? Capacidad contributiva es un poco más complejo que riqueza. Parte de la riqueza, pero tiene 3 niveles la capacidad contributiva. O sea, la capacidad es un concepto más complejo. ¿Bien? Entonces, ¿la igualdad cómo se traduce? Bueno, se traduce en, por ejemplo, lo que vimos las categorías de ganancias, que es un impuesto progresivo. También se traduce en las exenciones tributarias, ¿sí? También, como dice el programa acá, en el mínimo no imponible. Eso es igualdad. Porque, ¿se acuerdan cuando yo les hice la escalerita? Que les puse 0 a 5. Les dije, de esto está mal, esto es una locura porque nadie va a empezar a pagar impuestos por la renta con 1 peso. ¿Tá? Pero bueno, para que me cierre la escalerita, se los dibujé de esa manera. Pero hay siempre un zócalo, una base, que queda libre de tributación. Entonces, no es exento, eso es mínimo no imponible, es un concepto parecido. ¿Ah? Es un poquito más técnico, pero es casi una exención. Bien, todo eso hace a la igualdad. Quedan algunas dudas sobre, a ver, ¿qué otra cosa hace a la igualdad? Las exenciones, le dije. ¿Cuáles? Exenciones para discapacitados, por ejemplo. Exenciones para jubilados. Exenciones para asociaciones civiles. Quedan algunas dudas porque, vamos de vuelta, igualar necesariamente es discriminar. Si a todos les damos el mismo trato, estamos maltratando a la gente. ¿Por qué? Porque la gente es distinta. Porque la gente tiene distinta capacidad contributiva. Entonces tenemos que diferenciar ante la diferencia e igualar ante la igualdad. Si eso lo trasladamos puramente a lo tributario, existe la necesidad de, y esta palabrita la incorporamos, categorizar contribuyentes. Categorizar contribuyentes. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, las categorías de ganancia. Aparecen las categorías de monotributo. Quedan algunas dudas, por ejemplo, si está bien en impuesto a los bienes personales aplicar una alícuota más fuerte si los bienes están en el extranjero. Vayan poniendo el apellido en el chat, así les tomo asistencia, chiquis. Pues ya se termina la clase. Apellido nada más, yo con eso ya lo copio. Hay algunas categorías, obviamente que hay categorías que están prohibidas de acá a la China, por sexo, por religión, por etnia, por cualquier elemento negativo, ¿sí? Eso es derecho constitucional, no hace falta desarrollar demasiado, ¿sí? Pero hay categorías que son dudosas, ¿bien? Como por ejemplo esa que les comenté. No hay muchas, por eso tampoco es que, wow, les tiro ejemplos a montones. Pero hoy impuesto a los bienes personales, antes aplicaba una única alícuota, y desde hace las últimas reformas, bienes personales grava más intensamente a las personas, a los bienes que están en el extranjero. Entonces, una persona que tiene bienes en Argentina y en el extranjero tributa a una alícuota lo que está acá y a una alícuota distinta a lo que está afuera. Entonces, eso también es categorizar, no ya contribuyentes, sino categorizar bienes por la ubicación de un mismo contribuyente. Todo eso se vincula con la igualdad. Si vos lo podés ver de esa manera y presuponés que el contribuyente que tiene los bienes afuera es porque tiene particularidades que lo justifican y eso hace a la igualdad. O no, y decir a mí lo que me interesa es grabar los bienes, independientemente de dónde están. Entonces, ¿por qué tengo que grabarlo más? ¿Por qué lo tengo que castigar por tener los bienes afuera? Y eso no estaría bien. No es un tema de gran debate, pero es para que ustedes entiendan de que, primero, igualar significa discriminar. Pasa que discriminar tiene una palabra que usualmente es con connotación negativa, pero discriminar es diferenciar. Y como
Para igualar hay que diferenciar, para igualar hay que discriminar válidamente. Hay discriminaciones que están prohibidas, teoría general, apliquen lo que estudiaron en otras materias, y hay discriminaciones que son necesarias y útiles como la nuestra, en impuestos progresivos, en exenciones, en alícuotas crecientes, en alícuotas decrecientes, en todo lo que vienen viendo de estas últimas clases. Y hay categorías que pueden ser conflictivas, por lo tanto sí suele haber planteos judiciales de igualdad en ciertas categorías, porque no todas son tan pacíficas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda de esto? Bueno, la próxima clase vamos a seguir con los otros principios, que son principalmente el de no confiscatoriedad, eh, y el de no confiscatoriedad y el de irretroactividad, que son de los que quedan los más importantes. Los otros ya eh, los hemos ido viendo, ¿ok? Y mañana ya arrancan con la 12, ¿sí? Que creo que van a arrancar con una parte de la 12, no me acuerdo bien, y la próxima completamos conmigo la 12. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Ok. ¿Alguna Sí, duda? profe. ¿Estamos en paz? Sí. Bueno, gracias, Gracias, Matías, profesor. y nos estamos Gracias. viendo la próxima. ¿Listo? Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Gracias, luego. profe.